Colombia, la literatura, en todos sus géneros, ha sido la expresión cultural más difundida. Cada región posee grandes y característicos cultivadores que dejaron una profunda huella, pero que no se preocuparon por recabar el reconocimiento a nivel nacional. Ayer ellos llenaron páginas impresas y marcaron sus regiones, y hoy corren el riesgo de ser relegados y por ende olvidados, perdiéndose ese patrimonio cultural. Para Caldas y Manizales, Tomás Calderón es uno de ellos y un caso además notorio, porque sin duda Tomás Calderón figura como uno de los más finos escritores de la comarca en todos sus tiempos. La gran piscina térmica de Goma estaba colmada de gentes. El agua venía del Ruiz. Estos balnearios de la Enea habían sido inaugurados el 1 de enero del año 2004 y cada cosa era automática, en forma tal que hasta donde el bañista se encontraba, llegaba, desde los restaurantes, la copa con su contenido lanzada por un sistema que no logramos entender bien, pero que en todo caso sostenía en el aire los objetos, que al mismo tiempo eran parlantes. Por ejemplo, al pedir una cerveza se le veía venir hasta la piscina pronunciando el nombre del que la necesitaba. Aquello era divertido, pero no logramos entender los dispositivos atómicos de tal procedimiento mecánico. Una de las características de la obra de Tomás Calderón es de que él era poeta. Eso le permitía a él una mirada mucho más independiente, ajena a reglas y cánones. Él podía escribir libremente, sus temas eran muy variados, no como sus colegas, hablamos de Aquilino Villegas, hablamos de Silvio, del mismo Gilberto Alzate, que en su lucha política tenían pues una argumentación precisa, vehemente y fuerte, escribían ellos como sobre un yunque. A Tomás Calderón, su poesía, vuelta a prosa, le permitía escribir sobre las cosas inútiles, esa otra mirada, esos otros temas que enriquecían ese total. Tomás Calderón, mejor conocido por el seudónimo de Mauricio, nació en Salamina en 1891. Todas las poblaciones surgidas durante la colonización antioqueña, incluida Salamina, son fiel copia de las fundaciones matrices, ya que se trasladan a los pueblos familias enteras. Las poblaciones de Sonsonia Bejorral, las primogénitas, replicaron a Río Negro y Salamina a su vez replica a las dos primeras. En el equipaje de estos colonos venía, fuera de herramientas y semillas, toda la cultura antioqueña. Sobresale Salamina porque en ella la palabra escrita tendrá un destacado número de cultores de resonancia nacional, como Juan Bautista López, Emilio Robledo, los hermanos Tirado Macías y Bonifacio Vélez, fuera de la poetisa Agripina Montes del Valle. El libro era en Salamina, ciudad con 3.000 habitantes en 1876 y fundada solo 50 años antes, un habitante común, no solo alojado en las moradas de ricos patricios, sino también ubicado en la casa del párroco, en la del administrador público y la del comerciante, y sobre todo compartía techo con el maestro. El siglo XIX en Salamina debe ser visto entonces de otra manera. Es justo colocar al lado del fornido colono con su hacha descuajando monte, ubicar al lado del arriero manejando su recua de mulas y de la juiciosa campesina cuidando la joven siembra de maíz, destacar al escritor pensativo redactando ideas, revisando antes las páginas de un libro. La prueba para sustentar este postulado la constituye la obra literaria de Tomás Calderón, que no surgió por generación espontánea, sino es fruto sazonado de toda una época nutrida por raíces bastante antiguas. Esta comunidad crecía materialmente y a la vez se ensanchaba en lo espiritual. Es Tomás Calderón, beneficiario y continuador de la tertulia, cenáculo de lectores donde sus miembros leían con avidez los clásicos romanos, el siglo de oro español, los románticos europeos, tratadistas británicos y los autores nacionales, logrando un gran y complejo acervo cultural, el cual encontró el buen reflejo en sus propias producciones literarias. En la época que sucedió después de la independencia, la palabra escrita y hablada fue la más importante expresión cultural de Colombia. No hay que buscar grandes pintores o escultores en este tiempo, y Salamina es tal vez el más interesante exponente de esta coyuntura. Veíamos también elevarse por el aire hasta muy arriba a los bañistas por el sistema de compresión automática dentro de la piscina. Era una especie de lanzador interno que, al ser accionado, lanzaba al nadador como si fuese una pelota, el cual volvía a caer con gran estrépito al agua. El restaurante principal encontrábase lleno de turistas que descendían al campo de la capilla en sus helicópteros nucleares, vestidos de una vez para el baño. De Bogotá llegaban centenares, porque las aguas termales habían adquirido mucha fama, no tanto por sus virtudes curativas, sino por la agradabilidad de los baños, que también eran aromados con perfumes especiales bajo un procedimiento ultraatómico
que permitía extraerlos en pocos segundos de los rosales más lejanos. Era como una endiablada danza de vidrios humanos. La orquesta venía de muy lejos e inundaba también las aguas de la piscina. Vimos cómo bajó una muchacha de su helicóptero, el más lujoso de todos, vistiendo un traje de cristal esmerilado que se quebraba en 1000 colores. Se llamaba la moda del prisma y era el furor del año nuevo. La damita acomodó su helicóptero en el hangar de baquelita y se lanzó a la piscina. Al mismo tiempo, su traje de cristal se devolvía a la cabina de su máquina, quedando ella en maillot de goma, todo automáticamente en un segundo. Las bebidas eran de 1000 colores y vitaminizadas además. En una mesilla nos acomodamos el reporter y yo. Tocamos el botón 47 de la cerveza y al instante el maniquí femenino se presentó diciendo maquinalmente: «Lista, desean cerveza». En realidad, la palabra cerveza quedaba grabada en un dispositivo del maniquí, que al regresar influía sobre una fina placa sensible que, a su vez, ejercía presión sobre la botella de la bebida pedida para que ésta saliera sola hasta la mesa donde estábamos. «Estos procedimientos», dijo el repórter, «son los mejores porque se anda ligero. Todo se debe al núcleo, milagros del núcleo, poder de los electronos». Tomás Calderón era un caminante, un hombre que no le temía salir de su zona de confort. Él quería crecer desde el interior, sabía que lograba yendo otros espacios, otras gentes, asumiendo otras actitudes. El libro de él, publicado por Arturo Zapata en 1933, 60 minutos, es exactamente eso. Recoge sus crónicas de viaje y las experiencias y cómo él, como escritor, se confronta con ello y crece como persona. Uno de los más interesantes cambios que introdujo la independencia fue la aparición, casi que masiva, de periódicos. A la opinión pública, pieza clave en una democracia, había que moldearla, y esto se lograba por medio de los periódicos. Colombia, un país pobre que no tenía la posibilidad de adelantar este debate por medio de libros y academias, le correspondió convertir las páginas de los diarios en los foros donde se pudo ver toda la nueva opinión republicana. Esta razón de ser estará vigente hasta el siglo XX, cuando la radio en los años 30 y la televisión después de 1957 significaron el cambio en la forma de estructurar la opinión pública. En los periódicos, los colombianos del siglo XIX aprendieron los elementos básicos para convertirse en ciudadanos. Cada pueblo contaba con una publicación periódica que a su vez eran unas universidades donde el lector no solo era informado de la última novedad política, sino podía acceder a muchísima información sobre temas cultos. Su bajo costo de producción, que redundaba en un precio de venta muy módico, hizo del periódico el vehículo ideal para darle aliento a la naciente república. Todos los poetas decimonónicos publicaron sus trabajos en periódicos y muchos de ellos nunca vieron su obra recogida en un libro. La literatura propiamente colombiana surge en las columnas de estas publicaciones, creando una interesante simbiosis entre lo político y lo gramático. Los impresos en Colombia fueron en esta época el resultado de una sociedad carente de riqueza material, pero urgida de expresar su alma y su opinión. Para Manizales y su zona de influencia, el periódico La Patria, fundado en 1921, fue uno de los espacios que orientó la opinión pública y a la vez sirvió como vitrina para los autores locales. Tomás Calderón publicó en la primera edición y estará vinculado a este diario conservador hasta el año de su muerte en 1955. Casi a diario publicaba Tomás Calderón su columna llamada Del Minuto, firmándola con el seudónimo de Mauricio. Al principio comentaba tópicos políticos bajo los nombres como Diego Noel, pero una vez establecida su columna no usó otro seudónimo. Calderón encontró un tema y un estilo, ajeno a la política a pesar de haber sido un ferviente conservador que acompañó a Gilberto Alzate, a Silvio Villegas y Fernando Londoño en las aspiraciones políticas de este grupo de jóvenes en 1939, donde obtuvieron 6.666 votos. Él escribía sobre las cosas inútiles, y mientras los Villegas, Aquilino, Silvio escribían sobre yunques forjando ideas candentes, Tomás Calderón hizo prevalecer una óptica diferente. La cotidianidad de la ciudad, la anécdota histórica, las iniciativas cívicas, los sólidos retratos de gente sencilla como la gitana Rosalía Mendoza eran el fuerte de él. La playa de la Enea se iba llenando cada vez más de viajeros. Playa de moda en Caldas. Se le decía playa porque en realidad las enormes piscinas y la canalización del río Manizales formaban una verdadera ribera marina. Sobre el agua de la piscina se proyectaban anuncios que parecían salir del fondo.
muchos bañistas quedaban con letras pegadas fugazmente, en fragmentos de avisos, en rotos pedazos de leyendas comerciales. Nada más bello que esos letreros sobre la tersura del agua, ondulando como si fuesen serpientes de colores, mientras eran expresados también en varios idiomas desde los parlantes de la gran terraza, asiento de máquinas volantes. Alguien bajó de un globo. Se le vio aparecer en las nubes. Era una pareja de enamorados en Canastilla. Venían de Buenos Aires y por el sistema de radar pudieron ver la reunión y desearon bajar un momento. El globo quedó suspendido sobre la terraza mientras ellos se dejaban caer en la piscina. El esposo, poniéndose los auriculares televisores, de pie junto a la piscina donde nadaba su esposa, decía: «Aló, estamos aquí en la Enea. Aló, calle Florida. Aló, 359. Hay una piscina. Ojo al auricular televisor. ¿La ven?». Solamente pudimos distinguir una vocecilla que respondía desde la metrópoli pampera: «Sí, Carlos, sí, la vemos. ¿Dónde queda eso? Te hablamos de la calle Florida». Era la comunicación por teléfono móvil electrónico. El hombre se quitó los auriculares y se tiró a la piscina. Los auriculares salieron disparados y automáticamente fueron a caer en la canastilla del globo que se balanceaba sobre la terraza. Tomás Calderón sin duda era un romántico, y en todo el sentido de la palabra. Hombre pegado al siglo XIX. El trato que le da a la naturaleza, la importancia que ella cobra en su obra es importante y reflejo de esa mirada. Pero es un hombre singular porque a la vez escribió unas crónicas futuristas que se irradiaban en la radio en esa época a las 4 de la tarde los domingos, que uno podía recorrer gran parte de la ciudad de Manizales oyendo, porque en cada casa estaba sintonizada esa emisora con esos programas. Él se preocupaba por los temas técnicos, por el impacto de la tecnología en la vida del hombre. O sea, es un hombre que trata de hacer una transición hecha al estilo de Manizales. Pero no nos confundamos, el tema central de Tomás Calderón es el ser humano. Él, con un interés especial, indagaba, preguntaba, sopesaba qué sentía, cómo veía, cuáles eran los ideales. Él, desde el personaje menudo, del amansador, de la gitana, del político, de la cantante, en todos ellos él trataba de buscar respuestas a esa pregunta. Los parlantes del fondo del agua anunciaron las últimas noticias. «Bañistas, bañistas, oigan, mucha atención, noticias últimas. Lean en el agua también. Los aparatos que fueron al Polo Norte acaban de terminar su tarea de derretir la nieve. La Tierra ha recobrado su equilibrio. La ciudad polar se encuentra en festividades. Oigan, se han paralizado los generadores de nitrógeno atmosférico por haber cesado los huracanes en el Polo Sur. Varias industrias han sufrido algunos trastornos por esta corta falta de aprovechamiento de los vientos. El anillo de Saturno pasa por los radares de Nueva York y se han descubierto inmensas ciudades en el aro de colores. Se estudia la manera de viajar al anillo con propulsión ígnea electrónica. Por fuertes tempestades ignotas no pudo oírse la conferencia del Sabio 95 de Marte sobre la próxima guerra estelar y las probabilidades de uranio en la constelación de Hércules. De pronto vimos en las aguas de la piscina las imágenes televisoras. Sobre el telón del restaurante fue proyectada la nueva expedición a la Luna en globos nucleares, lo que resultaba más claro que en las aguas. Esta expedición tenía por objeto averiguar el procedimiento del oro científico. Vimos después una enorme fábrica de fundición en el fondo de la Tierra, aprovechando el fuego central volcánico. Se trataba de un anuncio de motores ultraveloces accionados por el átomo. Mi amigo el reporter me dijo: «Vamos, tengo que estar pronto en el salón televisorio del periódico». Nos metimos al helicóptero de línea y al pasar por el Cerro San Cancio vimos iluminarse de pronto la estatua de Cristo, toda de cristal y tan grande como una montaña. Caía la tarde de aquel lejano enero del año 2004. Toda la avenida que se desprendía del cerro era una ascua ardiente y los anuncios de los almacenes comenzaban a llenar la noche en un errante ir y venir de propaganda comercial. Y su razón de ser. Los unos desde la política y la ideología y él desde la poesía y obviamente desde las crónicas difundidas en la patria. Y es por eso que Tomás Calderón tiene interés en la historia. Muchas de las crónicas de él hablan de capítulos idos
por el gusto de la nostalgia, pero a la vez por saber cómo fue el pasado para planificar un futuro. Me llamo Tomás Calderón, pero la gente me recuerda como Mauricio. Soy poeta y algo más, y es por eso que quiero compartir unas ideas con ustedes. Miren, Carranza nos cautiva, lleno de plasticidad y color. Su verso hay que repetirlo siempre como un trozo de sinfonía que se nos queda. Cada adjetivo suyo va en su puesto, y es el poeta de la dulzura. Tomando esta palabra no como romántica melaza retórica, sino en la forma más sobria y precisa que pueda esperarse. Cosa que viene a ser un difícil y delicado afán por rehuir el lugar común y llegar al alma suavemente, carente de estridencias, como nos llega un canto lejano en la tarde, o el ritornelo de un poco de agua que vagabundea en el pasto maduro. En el caso mío, me encanta hablar de las cosas inútiles, esos momentos de la vida que pesan más que muchos otros, pero la gente no usa su báscula para ponderarlos. Por eso guardo estos recuerdos. Trompos felices y musicales. Olían a madera nueva, a musgo, a helecho. Patetela los vendía con el guaral y de su carpintería salían danzando, girando, quietos o saltarines, camino de la mañana escolar. Y se les veía llegar súbitamente al círculo de colores marcado en el patio y descender raudos sobre otros, dejando jorobas hondas y salir disparados en la brisa para aterrizar desde lo alto en la mano como un pájaro desprendido de una hélice fabulosa. O este otro. Caballitos de palo, caballitos de palo. ¿Quién fuera con vosotros viajantes del olvido, andantes ilusorios, con una tuerca en el corazón que permite viajar en trozas, embalados, aforados, para luego galopar noches enteras, con el vientre lleno de cajas de música, en una gran ciudad rodeada del carrusel inmenso del mar, todo pintado de crepúsculos, y con caballitos de agua que llegan relinchando hasta el puerto? Para mí, los colores son parte de la esencia de la vida. Pero es que no hay nada igual. El mar se va llenando de un oro en rizos, de un oro cada vez más viejo. Es inmensa una bisutería fantástica, como si por todo el océano se paseara una bárbara contienda de pavos reales. La Kodak, móvil, rodante. Deja ver de pronto una vela a lo lejos. Viene cargada de plátanos, de naranjas, de aguacates. El remador se confunde con el ocaso y parece que bate con su canelete, el oro derretido del mar. Así que me gusta la gente como el titiritero Manuelucho, porque era Manuelucho una cosa anacrónica, llena de fuerza y olvido, espejo de aventuras. La mera astilla remediana parecía animar la farsa de 10 actos, y es que el curita aldeano tenía de verdad ese encanto solariego de otros años que con don Mateo y don Toribio hubiera inspirado en Azorín el ansia de escribir una página de graciosa placidez provinciana. El tinglado de Sergio se componía de claros tipos aldeanos. Y era aquello una humanidad pequeña, con sus pasiones, sus tristezas, con sus hilos de amor y sus desires. La misma que iba siempre en el baúl, por las veredas y ciudades, con lo cual ganaba su vida de rabundo el buen maese, cual pobre juglar andariego, ahora ha enrumbado su vida hacia la muerte. Como la gitana Rosalía, que murió en Manizales. Yo escribí en esa época: iríamos de uno a otro confín, ebrios de la rosa náutica, con nuestra lona caminera anclada a la rosa de los vientos. Bajo el hechizo de tus ojos pensativos, yo sería un poeta triste de senderos, melancólico de ciudades viejas, enfermo de mares. Tú harías danzar al oso con la buena canción
y la tribu llevaría nuestros nombres. Ahora, Rosalía Mendoza, iré una de estas tardes al cementerio de San Esteban, de mi ciudad, donde reposas por fin de la fatiga del viaje por todos los horizontes. Y con letras que lleven el color patinado de una tolda muy vieja anclada a la ribera de un río, escribiré en tu losa este epígrafe: aquí yace un camino. Soy del siglo XX, época de progreso y tecnología, supongo. Pero es una lástima que la luna se vaya cuando volvamos a encender las lámparas. El conflicto está en que los ladrones abren el ojo y los poetas el corazón. Y la policía prefiere quitarle a los poetas la luna antes que permitir el atraco en la sombra, donde la luna no esté presente. Ella se va al momento. Los bombillos la eclipsan, la derrotan, la dejan sin sonetos, ni cabelleras, ni rejas embrujadas, ni pendencias, ni serenatas. La dejan metida en su lejanía, incrustada allá arriba, como un papel circular que ha sido recortado por un niño y pegándolo con goma en el firmamento de terciopelo negro. Pobre luna herrumbrosa, mordida por la polilla de los luceros, con los cantos rotos, como el sombrero viejo de los bohemios abolidos. Preferimos la luz eléctrica que verla a ella, llenando de hechizos una edad sin alma. Soy del siglo XX, una época de progreso y tecnología, supongo, pero es una lástima que la luna se vaya cuando volvamos a encender las lámparas. El conflicto está en que los ladrones abren el ojo y los poetas el corazón. Y la policía prefiere quitarles la luna a los poetas antes que permitir el atraco en la sombra, donde la luna no esté presente. Ella desaparece al momento. Los bombillos la eclipsan, la derrotan. La dejan sin sonatas, ni cabelleras, ni rejas embrujadas, ni pendencias, ni serenatas. La dejan allá en su lejanía, incrustada en la altura, como un papel circular que ha sido recortado por un niño y pegándolo con goma en el firmamento de terciopelo negro. Pobre luna herrumbrosa, mordida por la polilla de los luceros, con sus cantos rotos, como el sombrero viejo de los bohemios abolidos. Preferimos la luz eléctrica que verla a ella, hechizando una edad sin almas, sin infanzones, sin rodelas ni espadas, una edad sin madrigales ni rejas, sin poetas. Se podría concluir que Tomás Calderón es un escritor profundo, pero nunca pesado, fiel observador y cronista de su entorno, que dejó miles de crónicas que podrían figurar como instantáneas de una época que la historia ya reclama como suya.